¿Estás aprendiendo español? ¿Te gustaría mejorar cómo usas palabras pequeñas como lo, se o te? ¿O te gustaría mejorar tus conjugaciones y evitar típicos errores de gringo? Podrías hacerlo de la forma tradicional, con ejercicios de gramática en un libro, pero quiero invitarte a algo más emocionante. Un juego de preguntas y respuestas en vivo a través de un live stream aquí en YouTube. Tú podrás participar en vivo desde tu casa y contestar las preguntas que ves en YouTube desde tu teléfono u otro dispositivo. Si respondes rápido y correctamente, verás tu nombre en el podio, en vivo por la transmisión de YouTube. El primer juego en vivo de este canal será el domingo 5 de noviembre de 2023 a las 15 horas UTC. Aquí tienes la hora en otros lugares. 8 horas en el Pacífico de Estados Unidos, 11 horas en el este de Estados Unidos, 15 horas en el Reino Unido y 16 horas en España, Alemania y Francia. Todos están invitados a participar, sin importar en qué lugar del mundo estés. Las preguntas serán de opción múltiple y estarán diseñadas para probar tu gramática. Tendrás que escoger la palabra o palabras que mejor completen una frase. Las frases han sido tomadas de la historia La Mujer Misteriosa, que fue publicada en 2 partes en este canal. Si estudias bien las 2 partes de la historia, usando la técnica de la transcripción, podrás responder las preguntas fácilmente. En la descripción encontrarás enlaces a las 2 partes de La Mujer Misteriosa y a un video con instrucciones paso a paso sobre la técnica de la transcripción. Como dije hace un momento, las preguntas serán de rellenar el espacio con la palabra o palabras correctas. Esto es similar a los ejercicios de gramática que encuentras en los libros, pero hay una diferencia clave. El problema con los ejercicios de los libros es que suelen ser frases sin contexto, y en español todo depende del contexto. Hace una semana, una estudiante china me mostró una captura de Duolingo. Ella tenía que traducir la frase me too. Ella respondió yo también, lo cual es correcto. Pero Duolingo marcó la respuesta como incorrecta. Según Duolingo, la respuesta correcta era a mí también, lo cual también es correcto, pero solo en ciertos contextos. Por eso no me gustan los ejercicios de gramática sin contexto. La gramática tiene mucho más sentido en el contexto de una historia o un diálogo. Por eso, todas las preguntas del juego que tendremos el 5 de noviembre estarán basadas en una historia, La Mujer Misteriosa. Si estudias bien la historia, escuchándola varias veces hasta prácticamente memorizarla, podrás responder todas las preguntas correctamente y al instante. Y ese es el secreto para mejorar tu gramática. Escuchar o leer varias veces la misma historia o el mismo diálogo hasta prácticamente memorizarlo. De esta forma, tú puedes usar la gramática de forma automática, sin pensar. Yo aprendí un montón de inglés memorizando álbumes de Pink Floyd y aprendí un montón de chino memorizando diálogos de la serie Kuai Le Hanyu. Pero volvamos al tema del juego. Puedes simplemente ver la transmisión y contestar las preguntas en tu cabeza. Pero es más emocionante y vas a aprender más
si participas en el juego. Para jugar, visita www.kahoot.it e ingresa el PIN que verás en YouTube. Después de ingresar el PIN en kahoot.it, escribe tu nombre o apodo. Por favor, no uses nombres ofensivos. Las preguntas y las opciones de respuesta aparecerán en el live stream de YouTube. En tu dispositivo tendrás botones de colores que usarás para contestar las preguntas. Tendrás puntos extra si contestas rápido, pero piensa un poco antes de contestar. Tener pocos puntos es mejor que tener 0 puntos. Ten en cuenta que el live stream tiene un retraso de un par de segundos. Así que si el live stream en YouTube dice que tienes 10 segundos para contestar, en realidad tienes unos 7 u 8 segundos. Si este primer juego de Kahoot tiene por lo menos unos cuantos jugadores, haremos otro juego de Kahoot en diciembre con preguntas tomadas de otras historias. Así que pon una alarma en tu teléfono para el primer juego de Kahoot de este canal, el domingo 5 de noviembre a las 15 horas UTC. También puedes recibir una notificación si te suscribes al canal y activas todas las notificaciones. No es suficiente con estar suscrito para recibir las notificaciones de este canal. YouTube no te va a notificar nada. Tienes que activar las notificaciones. Por cierto, solo miembros de este canal podrán usar el chat durante el live stream. Para unirte como miembro, abre esta dirección desde Chrome o Safari: youtube.com/SpanishInput/join. Nos vemos el domingo 5 de noviembre.